Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Gente Saludable, su programa de salud y calidad de vida para ustedes. Siempre los acompañamos aquí todos los días. Vamos a presentarles desde ya nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @gentesaludable, y también pueden consultar nuestra página web www.gentesaludable.com.be. ¿Cuál es nuestro tema del día? Veamos de qué se trata. La celiaquía es una enfermedad del sistema inmune que presenta daños severos en el intestino delgado ante el consumo de gluten que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno. Este será nuestro tema hoy en Gente Saludable, gente como tú. Así es, y es que nuestro tema del día entonces es la enfermedad celíaca. Nos acompaña Mayra Poleo, quien es directora de la Fundación Celíaca de Venezuela. Una enfermedad fundamental e importante que el pueblo venezolano conozca de qué trata. Ha sido además subdiagnosticada, muchos pacientes padecen día a día de lo que es el subdiagnóstico de esta enfermedad, y no solo eso, no hay alimentos, no hay cultura en torno a esta enfermedad. Bienvenida, Mayra. Muchísimas gracias, verdad que es un honor para nosotros estar en tu programa. Fíjate que resumiendo lo que tú dices, 1 de cada 100 personas tiene la condición, pero en Venezuela el 99.56% no lo sabe. Y esa es una estadística que manejamos en la Fundación gracias a un pequeño estudio que hicimos en el 2011 de tomar muestras de sangre a 308 personas que estaban en un parque, y de las cuales de esas 308, 3 resultaron positivas y ninguna lo sabía. O sea que fíjate lo alto que es, y había muchos familiares de celíacos que también debieran en algún momento estudiarse, pero la gente no, como no sabe de la condición, no busca el diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas? Hablemos de eso que se presenta en nosotros y que de repente tú lo puedes confundir con otros padecimientos. Bueno, fíjate, antes de los síntomas me gustaría puntualizar lo que es la intolerancia al gluten, lo que es la celiaquía. No soy médico de base, lo voy a decir en términos muy sencillos. Perfecto. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, que al consumirla las personas que tienen esa predisposición genética, el cuerpo lo ve como un tóxico. Y en ese proceso de que ve un tóxico, el sistema autoinmune viene y lo ataca. Esa proteína se aloja en las vellosidades del intestino delgado, y cuando el cuerpo se da cuenta que está allí, lo ataca, y en el ataque se lleva a las vellosidades del intestino delgado, lo que te produce a ti una mala absorción, unas inflamaciones crónicas. Los síntomas. En niños, vemos niños de baja talla, de poco peso, con el abdomen distendido, pensamos muy flaquitos, niños irritables, con déficit de atención, diarreas crónicas o estreñimientos prolongados, falta de apetito. En los adolescentes, pensamos que es que los adolescentes no quieren comer y todos quieren estar delgados, y resulta que es que ellos no tienen hambre porque la inflamación que les produce no les da hambre. También sufren de estreñimiento y de diarrea, pero poco hablan de eso porque a los muchachos ese tema no les gusta. Ya en los adultos, lamentablemente, los síntomas que también pueden venir con diarrea o estreñimiento ya se asocian a las enfermedades que vienen como consecuencia de no haber sido diagnosticado a tiempo. Y tenemos enfermedades como osteoporosis, diabetes mellitus tipo 1, problemas de tiroides, problemas hepáticos, problemas en piel, que por cierto la dermatitis herpetiforme es la celiaquía en piel, y a veces todo eso lo asocian al estrés. La gente con colon irritable, con problemas de ansiedad, de insomnio, de nervios, y el proceso, como bien lo explican los doctores, es que cuando tu cuerpo ve el gluten, lo ataca, el sistema inmunológico hace su proceso, y después esos anticuerpos se quedan en el torrente sanguíneo y van atacando otros órganos. Por eso es que es muy, muy importante esta labor que hacen ustedes de ayudarnos a difundir, porque tenemos que ayudar a las personas a diagnosticar. ¿Cuál es la causa? ¿Es genética? Es genética. Heredada, Sí, completamente. es una enfermedad genética, hereditaria, es quizás la intolerancia alimentaria más frecuente, pero es la menos estudiada a nivel mundial. El número que yo te dije de 1 de cada 100 es un número que está avalado por los países que la buscan, la investigan y han hecho las suficientes pruebas como para decir, oye, 1 de cada 100 tiene esa condición. Necesariamente, si yo tengo enfermedad celíaca, mis padres deben haberla manifestado, es decir, pueden tener el gen sin que se haya manifestado. Fíjate, esa es una pregunta muy interesante y te lo agradezco, porque muchas personas la tienen y esa condición a veces se dispara en un momento determinado en la vida. Yo tuve la fortuna que mi hija le empezó a los 6 años, fíjate, digo la fortuna, le empieza a los 6 años, a los 11 la diagnostican, y ella tenía problemas gastrointestinales crónicos, siempre se desmayaba,
y la clínica de ella era que era epilepsia, porque ella se desmayaba. Y así estuvimos todos esos años sin diagnóstico. Al final, en las pruebas que hemos hecho en la familia, yo pensaba que venía por los italianos y no, viene por los españoles del lado de la familia de mi papá. Y uno se pone entonces a analizar en la familia gente que tuvo síntomas. De esa familia nosotros que todo el tiempo todo le caía mal, que siempre tenía acidez, que tenía reflujo, que tenía procesos de diarreas crónicas o problemas de estreñimiento, que siempre me vivía con el abdomen distendido, gente con, de repente a los 30 años le sale una osteoporosis y tú dices ¿de dónde? Y es que definitivamente como es una enfermedad genética hereditaria, puede ser que tú caigas, los doctores siempre lo clasifican como un iceberg, ¿no? Lo único que tienen síntomas es esa puntica del iceberg. Abajo está el mundo de las personas que no están diagnosticadas todavía. ¿Cuáles son esas causas, esas situaciones que pueden disparar la enfermedad? Fíjate, de la literatura, precisamente ese cambio de edad entre los 6 y 7 años, la época de la adolescencia, una enfermedad de algún familiar por un choque emocional te puede disparar, embarazos y partos, al final también hemos visto que hay gente que lo diagnostican después de tener una cosa que puede ser muy feliz como un nacimiento de un bebé o una cosa que te dispare desde el punto de vista emocional. Estamos conversando con Mayra Poleo, quien es directora de la Fundación Celíaca de Venezuela, a propósito de nuestro tema del día, que es la enfermedad celíaca, un tema muy importante del cual usted debe manejar todas las herramientas necesarias. Ya volvemos con más de Gente Saludable. Estamos de vuelta con más de Gente Saludable, gente como tú. Hoy conversando sobre la enfermedad celíaca. Mayra Poleo nos acompaña desde la Fundación. Mayra, estábamos hablando de los detonantes. Me conversabas en el segmento anterior que hay algunos detonantes emocionales que tienen que ver con esta enfermedad. Cuéntame. Sí, y de hecho puede ser alguna actividad traumática, un duelo, por ejemplo, o una pérdida de alguna otra cosa y a la gente se le dispara y entonces se asocia al estrés que tiene por el problema que se te puede estar presentando en ese momento. Y resulta que empiezas a padecer de esos dolores abdominales que no se te paran, de los problemas gastrointestinales, problemas de insomnio, problemas de nerviosismo, está muy asociado. Y al final pasa por una cantidad de revisiones médicas buscando a ver quién trae, pero el problema es que los médicos, aunque saben de celiaquía, si sé que lo dan en la universidad, no asocian los síntomas con la condición. Y ahí es donde es que es tan importante que nosotros sigamos en este programa de difusión, porque en Venezuela no solo buscar el diagnóstico es importante, sino después que me diagnostican, como sabes, la única medicina es el alimento. Y ahí es donde estamos ahorita como Fundación Abocados para ver cómo apoyamos al celíaco desde el punto de vista de mejorar su calidad de vida a través de la alimentación bien certificada, bien medida, que no tenemos. Hablemos de esa labor que ustedes realizan en la Fundación, que ha venido de hormiguita, poquito a poquito, dándose a conocer, además agrupando a los celíacos, ayudándolos, difundiendo información. Cuéntame. Fíjate, cuando nosotros nos fijamos los objetivos de la Fundación, una de las cosas importantes, bueno, la difusión y después otra cantidad de cosas, despistaje, ayuda. Al final llegamos que lo más importante es la difusión, porque si la gente no conoce, no toman el interés de buscar el diagnóstico. Después nos fuimos a la siguiente arista, que es los alimentos. En Venezuela no hay método oficial que mida el gluten en los alimentos. Entonces, si no hay método oficial, no pueden certificar un producto que está haciendo una mamá que recién descubre la condición en su hijo y empieza a cocinarle a él, se da cuenta que no es tan difícil y empieza a producir cosas para los demás, pero entonces los permisos sanitarios no se los pueden dar con la agilidad que necesitamos y tampoco no le miden el gluten. Entonces fíjate que en la Fundación no entra ningún artesano o empresario que no tenga un familiar celíaco, porque el estómago de su hijo es nuestro único método de medir el gluten. Y en ese proceso estamos, ahorita ya hicimos una solicitud de palabra en la Asamblea Nacional, gracias al diputado Henry Ventura, a cargo de la presidencia del diputado Osvaldo Vera, para hablarles de la propuesta de ley que tenemos nosotros de protección al celíaco, que pasa, sí, o sea, pasa por la medición del gluten en los alimentos y en las medicinas, por el diagnóstico precoz. En ningún hospital público hay las pruebas que se necesitan para hacer un diagnóstico de un paciente con un simple examen de sangre. Vamos a hablar de esas pruebas, pero antes quería comentarte que uno está como
como a la buena de Dios, ¿no? Porque incluso cuando a veces tú chequeas las etiquetas, dice, puede contener trazas de gluten. Eso es más triste. Eso puede que sí, como puede sí. que no, entonces no te lo puedes comer. Exactamente. Y hay gente que lo coloca, oye, vamos a colocarlo y no se da cuenta que en cada familia donde hay un celíaco, toda la familia prácticamente hace la dieta. O sea que desde el punto de vista hasta del negocio, es importante para la gente que tengamos un etiquetado correcto, porque entonces tú vas a ver, no, la familia completa va a comprar el producto que puede comer su hijo. El colocarle trazas tienen que ser medidas, porque fíjate, 20 ppm de gluten en un producto, hay celíacos que se les dispara. Mi hija, por ejemplo, yo le digo gluten detector porque ella enseguida le afecta. Hay personas que no, entonces por eso es muy importante que se tenga un etiquetado correcto. Si hay alguien que nos está viendo en este momento y dice, esto no es conmigo, pero pudiera tener algún síntoma parecido, ¿cuáles son esos alimentos que pueden disparar o que pueden indicarte que algo está ocurriendo? Fíjate, si el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Entonces lo tenemos en las pastas, las pizzas, los panes, las tortas, las galletas, en las cremas que espesas, en los productos, en los embutidos, en los enlatados que nos usan como espesantes, como aglutinantes, como saborizantes, está en las medicinas, como excipientes. Fíjate que está en todas partes, a pesar de que nosotros no somos de una cultura no sembramos trigo, pero lo usamos por costumbre, porque nuestros ancestros vienen ¿de dónde? De Italia, de España, y allá son personas que ese es su alimento principal, el trigo. Entonces, tienes que empezar a notar, oye, comí pasta, comí pizza, y me siento mal, me tomé una cerveza, y me siento mal, no es que está mala, dice uno, es que como mucha comida chatarra y me cayó mal. Y deberías revisarte en tu próximo examen anual y simplemente descartas con una simple prueba en sangre. Mayra, ¿el diagnóstico es difícil? Es muy difícil porque los médicos no piensan, y como tiene tantas síntomas que pudieran decirte que tienes colon irritable, es una enfermedad, que tienes síndrome de intestino, inflamación intestinal, eso es otra cosa, que te salió la osteoporosis, tienes aftas en la boca, tienes los esmaltes manchados, entonces lo asocian a 1000 cosas y al final, gracias a Dios, cuando lo descubres tú dices, oye, te das cuenta que cuando empiezas a comer solo maíz, plátano, yuca o cumo, nuestras comidas importantes en Venezuela, tú siempre te sientes mejor cuando estás en la casa. Cuando vas a comer fuera es donde está el problema. Conversamos con Mayra Poleo, directora de la Fundación Celíaca de Venezuela, hoy hablando sobre la enfermedad celíaca acá en Gente Saludable, Gente como Tú. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con la recta final de Gente Saludable. Estamos de vuelta y así es que la enfermedad celíaca es nuestro tema del día. Mayra Poleo desde la Fundación nos acompaña hoy acá. Hablábamos del diagnóstico al cerrar el segmento anterior. ¿Cuál es el llamado que ustedes desde la Fundación les hacen a todos los especialistas que están vinculados con este diagnóstico? Desde los gastroenterólogos, todos los que están vinculados. Desde todo, fíjate que una enfermedad asociada, vamos a decirle, la infertilidad, tanto masculina como femenina, puede tener su base en un problema de una persona que sea celíaca y los médicos no piensan. ¿Qué le pedimos a los especialistas de la salud? Que nos permitan en sus congresos tener presencia, no solo la fundación repartiendo un tríptico, sino que los médicos se preocupen y expongan como talleres y charlas sobre la celiaquía a sus colegas, que los colegas se interesen y hablen con los patólogos, porque entonces también hacen biopsia y si el patólogo no sabe lo que está buscando, no por desconocimiento, sino que simplemente no está pendiente de buscar una atrofia de ese tipo que te produce la celiaquía. A todos, que cuando un paciente, por ejemplo, yo lo vemos mucho en los pediatras, un niñito que no crece, que tiene distensión abdominal, que es irritable, oye, descártalo, hazle la prueba, porque realmente mi hija que está en 5º año, la hermana mayor de mi hija que es celíaca, está estudiando medicina, yo creo que a consecuencia de tantas veces que estuvimos en las clínicas, y cuando yo veo los libros de ella son unos libros enormes de grueso y el capítulo de celiaquía en los libros de base es un pedacito pequeño y pasa eso, se les va, porque los médicos son unas personas de verdad que yo admiro y aprecio muchísimo por esa labor tan importante que hacen, pero oye, son tantas cosas, el ser humano, yo como soy ingeniero siempre decía, no, pero es que tiene que haber una prueba, porque a Mariana no le sale nada en los electroencefalogramas, y al final
gracias a Dios dijimos que es celíaca. Mayra, no nos podemos ir sin que me hables de la labor que están realizando ustedes de recolección de firmas. Muy importante. Nosotros, como estamos esperando que nos llamen de la Asamblea Nacional con el derecho de palabra, estamos recogiendo firmas a nivel de toda Venezuela. En toda Venezuela tenemos la estadística a través de la página web de que hay celíacos. Todos están abocados con una planilla que la bajan de la página web y allí simplemente recogen las firmas y nos las envían a la dirección de la biblioteca de la Plaza de los Palos Grandes, donde ellos nos prestaron el espacio donde hacemos una reunión todos los jueves, y allí estamos recolectando las firmas. Queremos que en la Asamblea nos den el derecho de palabra. Este es un problema de salud pública. La organización, ¿por qué es importante esa ley? Es muy importante porque seguimos con gente que no está diagnosticada, como dijiste tú al principio. No tenemos método que mida el gluten en los alimentos, no tenemos método que mida el gluten en las medicinas, no los productos que llegan importados son sumamente costosos porque no tienen dólares preferenciales. Eso es una medicina. El alimento es la medicina del celíaco, del intolerante al gluten, del que tiene déficit de atención o el que es alérgico al gluten. Por eso es que la ley cubre todas esas aristas. Dentro de la ley también a los artesanos les pedimos protección, que tengan aranceles más fáciles de manejar, permisos sanitarios, que podamos tener dólares preferenciales. Estamos preocupados porque ahora estamos, fíjate, lo que nos debería dar felicidad que venga Mercosur y tengamos esa competencia. Sí. Si no lo hacemos desde el punto de vista de Venezuela bien armado, van a acabar con los pocos productores nacionales que están haciendo pastas de maíz, de arroz, porque no tienen certificado. Cuando yo tenga un producto certificado, yo lo escojo antes que uno que no esté certificado. Así es, Mayra. Los contactos de la Fundación, quien nos esté escuchando, que tenga dudas sobre su condición, que haya sido de repente subdiagnosticado, presenta otra enfermedad y resulta que de fondo está la enfermedad celíaca, ¿ustedes tienen atención psicológica, tienen atención? Fíjate, nosotros todos los jueves en la Plaza de los Palos Grandes, en la biblioteca, tenemos un grupo de voluntarios que puede responder preguntas. Si se necesita atención psicológica, lo remitimos a los especialistas, porque ahí somos mamás y celíacos que estamos haciendo esa labor. Y la página web de nosotros es www.celiacosvenezuela.org.be. También nos pueden seguir por Twitter, celiacosbzla. Ahí estamos a la orden para responder preguntas y remitirlos a los especialistas de la salud. O sea, nosotros simplemente ayudamos en ese primer enfrentamiento con el diagnóstico. Mayra, ¿es una enfermedad para tenerle miedo? ¿La expectativa de vida del celíaco? Si te diagnosticas, vives feliz como vive mi hija que está creciendo. Si no te diagnosticas, puedes tener hasta cáncer de muchos tipos, porque las probabilidades de tener cáncer en un celíaco, imagínate, se ponen en un 50%, mientras que todo el mundo está alrededor de un 90%. Sí, el diagnóstico siempre es fundamental. Muy importante. En todas las enfermedades, sobre todo en Venezuela, que tenemos la cultura de la medicina ya cuando estamos enfermos, no la medicina preventiva, exactamente. ¿no? El que tenga dudas sobre la presencia de la enfermedad, ¿a qué especialista debe acudir inicialmente? Inicialmente debería ir un médico gastroenterólogo, porque el gastroenterólogo es el que va a asociar realmente todos esos síntomas de base intestinales, que no son siempre, porque hay gente que es asintomática. Asintomática desde el punto de vista gastrointestinal. Pero si tú sientes que tienes un agotamiento crónico, que tienes esos periodos de problemas gastrointestinales entre diarreas y estreñimiento, si sientes que tienes una enfermedad en piel que no te la terminan de detectar, si tienes muchas ampollas en la boca, si hay alguna de esas enfermedades asociadas que la medicina no te está haciendo el efecto correcto, es porque tienes problemas de mala absorción y puede ser producto de la celiaquía. Mayra, estoy muy agradecida que hayas venido a Gente Saludable. Sí, muy agradecida a nosotros, de verdad. Gracias, es un tema fundamental, súper contentos acá en Gente Saludable de haberlo abordado, porque no se habla mucho en los medios de comunicación de la enfermedad celíaca, y es importante que usted haya tomado todos estos tips que nos dio Mayra Poleo desde la Fundación Celíaca de Venezuela, para que usted esté bien pendiente. De repente no se trata de usted, pero quizás tiene algún hijo, un sobrino, un familiar que usted puede ayudar y asesorar a que el diagnóstico sea el preciso. Síganos en nuestras redes sociales, @Gente Saludable en Twitter e Instagram, y consulte nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Hasta la próxima.